Bendito sea el nombre de Jesús. Recibimos con alegría, con gozo a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Estamos aquí, Capilla del Rey, en Orlando. Y aquí está su hermana Eileen Maldonado, como siempre. Aquí está el resto de la congregación con deseos de escuchar de la palabra del Señor. Sabemos que Dios nos va a hablar en forma especial. Felicitamos por este medio a todas las madres, las bendecimos en el nombre de Jesús. Le pedimos al Señor que en todo momento les dé su fortaleza y les acompañe y les cuide y les guarde. Recibimos pues a nuestro pastor con nosotros, Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Qué bueno celebrar hoy honrando a nuestras madres. Señor amado Jesús, en este momento oramos a ti, Señor. Estamos delante de ti, oh Dios, orando por todas nuestras madres. Señor eterno, bendícelas a cada una. Señor eterno, en esta hora sé sobre cada una de ellas. Dios mío, hónralas. Padre eterno, Señor, yo sé que tú estás en su vida haciendo, Señor, lo que es tu voluntad y poniendo sobre cada una de ellas toda fortaleza, toda visión, toda fe para continuar en tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque en la iglesia hoy nos permites reunirnos para honrar tan grande rol dentro de tu reino. Gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, mi Dios. Mientras oraba, estaba incluyendo, aunque no lo dije, estaba incluyendo a todas las madres. Aquellas madres, perdón, que tuvieron un hijo que ya no lo tienen a su lado. Estaba incluyendo aquellas que nunca gestaron en su vientre una criatura y son madres. Usted sabe de qué estoy hablando. La maternidad no se limita a la gestación en el vientre. Hay mujeres que no han llevado en su vientre una criatura, pero han sido tan madres como otras. Y aquellas que no pueden decir que han maternizado sobre una criatura, pero han maternizado en la iglesia. Y eso es para Dios igualmente importante. Yo quiero tocar un tema hoy al cual le he puesto un título, y ese título lleva un nombre propio para comenzar. Y el título de mi mensaje hoy es Jocabed. Jocabed. Fuerza y fe. Ese es mi mensaje de hoy. Y si yo le pregunto, ¿usted sabe quién es Jocabed? Posiblemente no muchos saben, no muchos recuerdan ese nombre. Están haciendo un esfuerzo ahora por recordar ese nombre, ¿verdad que sí? Jocabed, Jocabed. Se la voy a presentar. Números capítulo 26, verso 59. No tiene que buscarlo, se lo voy a leer. En ese pasaje, en esa cita que acabo de pronunciar, dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, perdóname, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, de Amram a Aarón. Tuvo 3 hijos. 3 hijos Jocabed. Aarón, a Moisés y a María. Ahora sí sabe de quién estamos hablando, ¿verdad que sí? Fue la mamá de Moisés.
pero no solo de Moisés, sino también de María. Y no solo de Moisés, de María, sino también de Aarón. Y los tres jugaron un papel importantísimo en el desarrollo del plan de Dios. Cualquiera diría que siendo así, la maternidad de Jocabed fue ideal. Algunos enseñan que cuando algo es de Dios, todo sale bien, que todo sale a pedir de boca, que no hay tropiezos y que Dios abre camino. Pues yo quiero decirle que esta historia que vamos a estudiar está llena de tropiezos de principio a fin. Está llena de problemas de principio a fin. Y yo quiero que mientras hablamos sobre esto, usted cobre conciencia que la época en que Jocabed maternizó es casi idéntica a la nuestra. Por mucho parecida a la nuestra. Ahora quiero citar un verso de Hebreos capítulo 11 y verso 23. En este pasaje, Jocabed no es citada por nombre, tampoco Amram por los padres de Moisés. Y dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y yo quiero decir, primeramente, a veces hace falta fe para esconder. Alguien diría, para esconder es cosa de cobardes. No. Dice aquí que los padres de Moisés tuvieron la fe para esconderlo. Y ya mismo le explico por qué. Por 3 meses. Por 3 meses lo escondieron. No fue posible esconderlo por más tiempo. Parece que lloraba fuerte Moisés. Se puede escuchar a la distancia. Lo escondieron por 3 meses. ¿Por qué? Por la fe. Porque el gobernante de turno en Egipto, oiga, estoy hablando del presidente de la nación más poderosa del planeta en aquel momento. Allí no se comparaba, era comparable, es decir, hoy Estados Unidos, o aún más la Unión Europea, la OTAN. Este hombre era presidente no solo de una nación, sino todo el conglomerado de naciones que estaban asociadas a ella. Y ese hombre dijo, voy a mandar a matar a todos los niños varones de los hebreos. Y los padres de Moisés dijeron, por la fe lo vamos a esconder. ¿Por qué? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y yo pregunto, ¿qué padre no ve a su niño hermoso? ¿Sí? Todos los niños son hermosos. Hasta a mí, cuando yo nací, mi mamá dijo, qué lindo. Gracias. Qué lindo mi bebé. Qué lindo mi bebé. Todos los padres. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí dice que los padres lo que vieron, además de hermosura física, vieron propósito de Dios con la vida de aquella criatura. Hermosura en ese sentido. Por eso no temieron el decreto del rey, porque el rey con toda legalidad, escúcheme bien, con toda legalidad había decretado asesinar a todos los niños varones hebreos. Porque el hecho de que algo sea legal no quiere decir que es moral y que está dentro de la voluntad de Dios. Y aquí yo quiero insertar ahora un comentario, más que un comentario, una declaración. Hay cosas que son legales porque el Estado las ha convertido, le ha añadido carácter de legalidad que están muy distantes, pero muy, muy distantes de la voluntad de Dios. Están completamente opuestas a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el aborto.
El aborto fue legalizado en Estados Unidos en 1973. Porque una mujer de apellido Wade fue contra un fiscal de apellido Rowe en el estado de Texas. Y la mujer de apellido Wade prevaleció en hacer valer su derecho de la terminación de la vida de la criatura que llevaba en su vientre. Y a partir de eso, el aborto se legalizó, no porque esté codificado en nuestro sistema legal, no está codificado, ¿sabe? No es parte de nuestro código legal. ¿Sabía eso? Lo que se estableció fue un precedente. Y ahora en cualquier tribunal de este país se puede invocar ese precedente y amparándose en ese precedente se legalizó el aborto. Pero no está codificado. ¿Sabe cuántas criaturas han muerto desde 1973? Yo quiero que usted me escuche bien. Desde 1973 hasta el día de hoy han muerto cerca de 60 millones de criaturas solo en Estados Unidos. Si usted pensó que oyó mal, yo se lo voy a repetir. 60 millones de niños. ¿Cuál es el argumento legal? El argumento legal es que se puede terminar ese embarazo porque esa criatura que está en ese vientre no tiene derechos legales. Es decir, no es un ente. Y no es un ente porque todavía no aparece en un registro demográfico. Por lo tanto, no se considera ente social, biológicamente hablando. Para los efectos legales no existe. Sin embargo, comprobado hasta la saciedad, desde antes de los 20 días, en esa criatura que no tiene extremidades, que no tiene apariencia de ser humano, hay latidos. Hay latidos en esa criatura. Pero nuestro sistema legal dice que es simplemente unos latidos que tienen que ver con biología, no con una persona. Por eso, se puede terminar ese latido. Se puede terminar con ese embarazo. ¿En qué momento? Ha llegado al punto de que se puede terminar ese embarazo aun cuando la criatura sea biológicamente viable. Es decir, aunque pueda sobrevivir fuera del útero de su madre. Por eso, entre esos 60 millones se ha terminado el embarazo, aun cuando la criatura ya estaba fuera del vientre de su madre. Podía sobrevivir. Era un ser humano completamente formado. ¿Y cuál es el móvil para que lleguemos a tan horrenda práctica durante tantos años? Mire, podríamos dar vueltas y vueltas. Y yo quiero decirle que si diéramos muchas vueltas, llegaríamos siempre hasta el mismo punto. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Es una industria multibillonaria. Y claro, allí está incluido la avidez de libertad de una mujer y también de un hombre que después de haber practicado relaciones íntimas fuera del matrimonio, ahora quieren liberarse del compromiso y del deber de responder por una criatura de por vida. Pero otra vez, todo se resume allí, en el amor al dinero. Por eso, de esos bebés que nacieron, que estaban en condición viable, de sus miembros, fueron separados para ser vendidos. Se extrajeron miembros de ese cuerpo para ser vendidos. Y además del mercado de la terminación del embarazo, tenemos otros submercados
como es el tráfico de órganos humanos. Comprobado hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque habrá gente que los quiere comprar. Habrá gente que quiere comprar un riñón, 2 riñones. Habrá gente que quiere comprar ese corazoncito, pagando cifras monetarias a veces astronómicas. Y todo partió de allí. Eso no fue distinto a lo que Jocabed estaba viviendo. La única diferencia, que Faraón, el rey de Egipto, autorizó y decretó el asesinato de niños después de nacidos, poco después de nacidos. En nuestros días, eso se practica poco antes de haber sido nacidos. Es la única diferencia. Pero el crimen, el asesinato, es exactamente el mismo. Esto tiene muchas vertientes. Esto tiene muchas vertientes. Está la vertiente de la mujer que se pregunta que alguna vez en mi vida yo aborté una criatura y ya no hay perdón para mí. Era lo que me decía una pareja joven. Ellos habían servido al Señor, o al menos él se apartó del Señor, entró en una relación extramarital, resultando en un embarazo, con el consabido terminación de ese embarazo a través de un aborto. Y esa conciencia los acompañó por siempre. Y un día visitándolos, yo les estaba hablando: vuelvan a la iglesia, vuelvan al Señor, vuelvan a congregarse. Y la respuesta fue: hemos querido, pero ¿sabe qué? Hemos hecho cosas que no tienen perdón de Dios. Lo que hemos hecho es imperdonable. Mi respuesta fue: no importa qué, no hay pecado que la gracia y la misericordia de Dios no pueda alcanzar para perdonar. Que si Dios puede perdonar a una mujer que se ha practicado un aborto, sí. Que si Dios puede perdonar también a quien la acompañó. Porque se habla de la mujer, del hombre poco se habla. Un día le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y estaban amenazando con apedrearla, porque en la ley de Moisés se establecía que la tal tenía que morir. Los tales tenían que morir. Pero aquellos religiosos trajeron a la mujer, no al hombre. Querían lapidar a la mujer. El hombre no estaba por allí. ¿Y dónde estaba ese hombre? Porque la religión es así de selectiva. Misericordia para algunos y para otros no. La misericordia de Dios es para ambos. Y si hay arrepentimiento, el Señor lo perdona. Pero la realidad es que se comete el mismo crimen una y otra vez diariamente. Miles de niños están pasando a la eternidad. Oiga bien, a la eternidad. Porque no tenía extremidades, pero era un ser humano, pequeñito, un ser humano, que comenzó a existir no cuando se formó el cigoto, no cuando ese espermatozoide fecundó el óvulo y se formó un cigoto. El ser humano comienza a existir desde antes. Desde antes que el embrión estuviera en el vientre de mi madre, tú me conociste, dijo el salmista. Eso escapa a la imaginación de algunos, de muchos. Que Dios nos haya visto desde antes que hubiéramos sido fecundados en el vientre de nuestra madre. Pero así era. Jocabed estaba enfrentando un sistema que nunca puede ser aprobado por Dios. Oiga bien, usted me dirá, sí, pero hay ministros, hay pastores que aprueban el
el aborto. Yo les diría, sí, yo lo sé, estoy consciente de eso. Pero hay pastores que dicen que sí se puede practicar el aborto. Pues yo quiero decirle, yo no sé qué pastor lo aprueba, pero mi Dios no. Oiga, la palabra de Dios es clara. Es clara. Los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y el aborto, no es otra cosa que un homicidio. Aunque se quieran torcer las escrituras, por eso dice la Biblia que en los postreros tiempos vendrán hombres que torcerán las escrituras para su propia perdición. Pueden tener un título, pueden parecer, pero si tuerce las escrituras, no viene de parte de Dios. No viene, aunque lo que esté enseñando sea legal. Y vuelvo y repito, el hecho de que sea legal no lo hace moral y no lo hace parte de la voluntad de Dios. Muchas cosas han sido legales. El exterminio de los cristianos en Roma fue legal. Con toda legalidad. Era legal ejecutar a los cristianos en la plaza pública de Roma, soltando los leones. Era completamente legal, pero la cosa más inmoral y fuera de la voluntad de Dios que se haya hecho. Porque a veces estaba enfrentando a un sistema que no proveía para su maternidad. Había sido declarada, su maternidad había sido declarada inmoral, ilegal. Yo quiero ir ahora a Éxodo capítulo 2, y ese sí lo quiero que lo busquemos. Éxodo capítulo 2. Y no me voy a extender mucho más. Hechos capítulo 1, perdón. Verso 15. Éxodo 1:15. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Capítulo 1, verso 15. Sí, Éxodo. Y habló el rey de Egipto, el faraón. El faraón era el nombre del título. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero, aquí hay un pero, las parteras temieron a Dios. El rey dijo, pero las parteras decidieron temer a Dios y no hicieron. Oiga, temor a Dios para no hacer. Eso es fe. Eso es fe. Porque la fe sin obras es muerta. Y como tuvieron la fe de que aquello no era de Dios, obraron conforme a la fe y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Las parteras eran madres. Tenían la orden del rey, no una sugerencia, la orden del rey de matar a todo niño, varón, descendiente de los hebreos. Oiga, en todo este libro de Éxodo, no se menciona el nombre propio del rey, ni una sola vez.
Faraón no era el nombre propio, era el nombre del título. Era el rey. No se dice quién era. Ah, pero de estas dos mujeres sí se menciona su nombre propio. Dice que temieron a Dios. Como temieron a Dios, obraron en temor de Dios. Y dice el pasaje que fueron prosperadas. Dios las prosperó. ¿De qué manera, pastor? Y yo no sé, no dice. Dice que las prosperó. Oiga, yo quiero que Dios me prospere. Que Dios prospere mi casa. Que Dios prospere mi camino. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no sé. Pero si Dios lo hace, siempre, siempre, siempre es bueno. Usted dice amén, hermano. Amén. Siempre es bueno. Amén. Ah, pero tiene que haber temor a Él. Temor a Dios. Y conforme a ese temor, obrar. Estas mujeres se estaban jugando a la vida al desobedecer al rey. Pero obedecer a Dios. Capítulo 2, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta es la segunda parte del verso de Hebreo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Esa es Jocabed. Verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esto me parece algo parecido al arca que Dios le dijo a Noé que construyera y que la calafateara con brea, el asfalto que ya estaba disponible en aquel tiempo, y poner a su criatura, a su preciosa criatura, a la orilla del río. Oiga, el río Nilo, uno de los ríos más caudalosos del mundo todavía hoy, tiene unos golpes de agua todos los días a cierta hora que siempre se desborda, y es tradicional el deporte del río Nilo. Y esta mujer no pudo más que coger a su criatura preciosa, ponerla en esta canastilla que hizo ella misma y ponerla a orillas del río. Cuando Jocabed puso allí a su criatura, se depositó ella misma. Se desprendió de su criatura. Pero lo hizo, oiga bien, en fe. Lo hizo en fe, creyendo que Dios tenía control y que Dios haría lo que parecía imposible. Y lo hizo. Y una hermana suya, entiéndase a María, la hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Tampoco se menciona el nombre de ella. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ah, pero tuvo compasión de él. La sirvienta doncella de la hija de Faraón. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, que era apenas una jovencita, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. María buscó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. La hija de Faraón estaba diciendo: ahora es mío, críame este niño. Aquella joven mujer no sabía que aquella doncella estaba criando su propio hijo. Críamelo y yo te lo pagaré. Ahora, Jocabed estaba cobrando por criar a su hijo.
yo te lo pagaré. Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés se lo puso no su madre, se lo puso la hija de Faraón, diciendo, yo lo saqué de las aguas, pero no fue ella. Fue que Dios concertó esta cita. Oiga, Dios concerta citas. Lo digo otra vez, Dios concerta citas. Dios arregla citas. De aquel día, Jocabed se estaba desprendiendo de su criatura por segunda ocasión. ¿Qué pasó de aquí en adelante? Pues dice el libro de Hechos, el capítulo 7, cuando estaba predicando aquel célebre mensaje, diciendo, Moisés creció en la sabiduría y las letras de los egipcios y fue poderoso en hechos y en palabras. Moisés creció en la corte de Faraón, de lo más granado de la corte de Faraón. Si usted entra a los libros de historia de Egipto, Moisés no aparece en ninguna sola página de ella. Pero Moisés estuvo allí. Moisés fue parte de la sociedad egipcia, de lo más granado de la sociedad. Moisés fue un letrado egipcio, de los egipcios. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, cuando llegó a los 40 años, le vino al corazón ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, pensando que ellos sabrían que por mano suya Él los iba a libertar. Es decir, Dios había tratado con este joven de 40 años y Dios le había hecho saber, Él sabía que iba a ser el libertador del pueblo de Israel de manos de los egipcios. La mano de Jocabed estaba criando al libertador del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Oiga, pero dice que cuando llegó ese momento, Moisés escogió ser perseguido con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Es decir, lo que le enseñó Jocabed en su tierna infancia tuvo más peso y más autoridad en la vida de Moisés que todo lo que aprendió el resto de su vida en la corte de Faraón. Lo que le enseñó mami de parte de Dios tuvo más peso que toda la oferta que le estaba haciendo el imperio egipcio. Y a los 40 años escogió ser perseguido con el pueblo de Dios antes que disfrutar de todos los deleites de los egipcios. ¿Sabe cuándo es que alguien escoge algo así? Si usted lo piensa bien, es una elección de poca lógica, de muy poca lógica. ¿Cuándo es que alguien decide, voy a renunciar a todas mis comodidades, voy a renunciar a esta gloria de Egipto, aunque sé que voy a padecer persecución con el pueblo de Israel, del cual yo soy parte? Porque Moisés había sido instruido por una mujer. ¿Qué pasó con Amram? Cuando fue al río Jocabed a depositar aquella canastilla, Amram no estaba presente. Podríamos especular que aquel hombre se desapareció, no sabemos, posiblemente había muerto, algo así, pero no estaba. Ahí estaba Jocabed sola. ¿Hasta dónde Dios prospera la fe de una madre que contra toda probabilidad y contra todo decreto de alguien tan grande como el faraón, hasta dónde Dios prospera la fe? Es incalculable. No se puede calcular. Por eso, madre, usted ha criado
su hijo para Dios. Usted ha criado su hijo en temor de Dios. Yo quiero decirle que no hay forma que a la postre eso fracase. Amén. Y usted me dirá, sí, pero es que ahora, yo entiendo eso. Es que ahora ya no está, yo entiendo eso. Yo vengo a decirle de parte de Dios, ahora no está, pero va a estar. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso que le enseñó de parte de Dios, está presente en su vida, aunque esté viviendo ahora mismo en la corte de Faraón. Aunque en este momento esté viviendo de los deleites de Faraón, eso está allí. Y esa semilla está allí. Esa palabra fue sembrada allí. Y yo le garantizo que esa palabra no vuelve atrás vacía. Nunca vuelve. Nunca vuelve. Termino. Hay varios mandamientos con promesa en la Escritura. Hay varios mandamientos con promesa. Quiero referirme al primero. Si es el primero, por algo es no. Si es el primero, es de vital importancia. Jesús lo enseñó. Tan importante que Jesús lo tomó en su boca y lo pronunció como mandamiento importante con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Esa es la promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Honra a padre y a madre. ¿Cuál es la promesa? Que tus días serán alargados. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué ese primer mandamiento con promesa? Porque hay otros mandamientos, como por ejemplo aquel que dice, instruye al niño en su camino. Es un mandamiento. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa es la promesa. No se apartará. ¿Por qué honra a padre y madre? Es el primer mandamiento. Yo quiero decirle por qué. Porque la maternidad, y aquí está incluida la paternidad, es lo más parecido, es exactamente lo que le dijo Dios a la primera pareja, al primer matrimonio en el huerto del Edén. Creced y multiplicaos y sojuzgad la tierra. ¿Sabe por qué es tan importante esa figura maternal y paternal? Aunque en nuestros días también el decreto del Estado la pone en tela de juicio y está atacándola de frente al punto de pretender quitar autoridad a los padres para instruir a sus propios hijos y que sea relegado en manos del Estado la crianza de nuestros hijos. Que la instrucción de nuestros hijos esté en manos de un maestro en un salón de clases y que esa instrucción vaya por encima de los padres, a tal manera que los padres ya no pueden intervenir en eso. ¿Sabe por qué? Porque es lo que mandó el Señor allí en el huerto del Edén. Porque es la transmisión, es el legado de lo que Dios nos dio del principio. Por eso, Dios creó a solo una pareja, hombre y mujer. Hombre y mujer los creó Dios. Creó solo una pareja, solo una. Y las demás, y los demás, hemos sido procreados. Entonces, hombre y mujer dentro del matrimonio participan en la importantísima tarea de procrear. Es lo más parecido a lo que hizo Dios en el huerto del Edén y que le fue concedido a hombre y a mujer, procrear. Fue un mandato, vayan y procreen. Por eso, honra a padre y madre es un mandamiento. Porque ese padre y madre participaron
de la gran tarea y de la gran bendición y de la gran encomienda de procrear. Y tan importante es que aunque no, el fruto de esa relación no es creación directa de Dios, es procreación, pero la imagen y semejanza de Dios en la vida de esa criatura está presente de igual forma a cuando Dios creó la primera pareja. Por eso es procreación, porque se sigue transmitiendo esa imagen y semejanza en la vida de esa criatura que ha nacido. Cuando se está matando a un niño, una criatura, a través del aborto, se está matando a alguien que tiene la imagen y semejanza de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, ¿cómo es posible que tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo es posible que tú dices que tú amas a Dios, pero tu hermano no lo ama? ¿Por qué? Porque ese hermano que tienes a tu lado es lo más parecido a Dios. Lo más parecido a Dios que tenemos es ese que está a nuestro lado. Tiene la imagen y semejanza de Dios. Nada más tiene la imagen y semejanza de Dios. Mire que hay criaturas lindas en este planeta. Criaturas con una belleza exuberante, impresionante, que uno quiere decir, wow, wow. Yo estaba sentado frente a mi escritorio en estos días y vi a una parejita de cardenales cargando pequeñas pajitas, obviamente haciendo un nido en alguna parte. Un animal de una belleza impresionante, unas tonalidades de rojo y anaranjado en ese mismo cuerpo, algunos pequeños trazos de amarillo. Y yo estaba allí, quedo mirando a esta pareja trabajando para hacer su casa, para recibir a sus crías algunas semanas después. Solo Dios puede crear animales tan bellos. Solo Dios puede crear. Oiga, usted sale afuera a un lugar a la intemperie, usted ve tantos tonos de verde en un prado, a usted será imposible contarlos. Tantas tonalidades de verde. Usted escucha a un pajarito cantar y muchos de ellos tienen tantos y tantas formas de cantar que aunque usted intente contarlas, se le perderá la cuenta. Porque Dios no es escaso. Sin embargo, nada dentro de la creación es tan impresionante como el hombre. Porque ni una sola de esas criaturas tiene la imagen y semejanza de Dios. El hombre sí. El hombre sí. Esa persona que tenemos a nuestro lado, llámese esposa, llámese el esposo, llámese el hijo, llámese un hermano, es lo más parecido a Dios que tenemos. Pero eso es imposible que yo diga que amo a Dios y no ame a ese hermano. Es imposible que yo diga que yo ame a Dios y no honre a esa mujer que es mi esposa. Es imposible que yo diga que amo a Dios y no honre a esos hijos que tengo. Es imposible. Es incongruente. Quien ama a Dios amará también a su prójimo. Jocabed dedicó su vida y a pesar de que cuando lo entregó parecía que lo estaba perdiendo, realmente, oiga bien, lo estaba ganando. Quien le entrega un hijo a Dios nunca lo perderá. Aunque parece que en un momento lo está perdiendo, yo le digo realmente lo está ganando.
lo está ganando. Por eso, el papel de la madre, el papel de la mujer, quien dijo que el Evangelio atenta, discrimina contra la figura de la mujer, no ha visto nada. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y la mujer juega un papel de vital importancia, incluyendo a la madre. La madre ha sido agente de Dios para levantar a esa criatura que nació por gracia de Dios y por voluntad de Dios. Dice amén, hermano. Amén. Por eso, la maternidad es una empresa de fe. Amén. La maternidad es una empresa de fe. En otro día hablaremos de la paternidad, pero la maternidad es un proyecto de vida, de fe. Estamos puestos de pie, hermano. Bendito Dios. Padre bueno, en esta hora, Señor amado, estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por la figura maternal. La creaste tú, la decidiste tú, tú le diste forma. Señor amado, bendice a cada madre que se encuentra aquí presente en este día. Señor, tú sabes dónde se encuentra. Tú conoces, Señor, de sus luchas. Tú conoces, Señor, de su necesidad. Y tú estás presente en su vida. Ciertamente, sus luchas y su necesidad no dicen que tú no estás. Tú estás presente, Señor amado, y prosperando de sus manos. Señor, y aunque haya pasado por experiencias difíciles, tú has estado presente siempre. Gracias. Señor amado, gracias. Te bendecimos, Salvador. Y la tal será recompensada de parte de ti. Oh sí, será recompensada de parte tuya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Denle fuerte un aplauso.